Es la única diferencia. Entonces, como es un regalo de la gracia, es esa gracia que va a venir a nuestra vida a través de creer, esa es la única diferencia que hace la justificación. En el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Esto es algo importantísimo en donde tenemos que ubicarnos. ¿Qué quiere decir destituidos de la gloria? Yo me metí a buscar en el griego, porque es muy importante la palabra destituidos, y quiere decir están faltos de. Fíjense, destituidos, están faltos de, en el griego, en el original. Están faltos de la gracia de Dios. No pueden tener la gracia de Dios. Una persona muerta espiritualmente está destituida de la gracia, está falta. Quiere decir que erró al blanco en su vida. Que eso que había destinado Dios para que esa persona pudiera estar en la presencia de Dios en el día de su muerte o en el llamado que Dios hiciera, está destituida. No va a estar bajo la gloria de Dios. Es algo horrible. Pobres personas que no entienden el llamado de Dios, porque van a estar fuera de la gloria. Dice que destituidos significa, en la palabra griega, no alcanzar, faltar, carecer de, ser inferior, ser menos, acabarse, pasar necesidad, carecer, de verse privado, de faltarle, de ser peor. Eso es lo que significa esa palabra en el griego. Imagínense, en pocas palabras, es quedarse atrás del llamado que pudo haber hecho Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Por mi rebeldía, por mi soberbia, porque dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una persona soberbia, aunque Dios hace el llamado, su corazón sigue igual de duro, de piedra. No puede alcanzar la gloria de Dios. Es algo terrible, porque va a llegar el momento en que Dios le diga: te llamé y tú no quisiste, te invité y tú no quisiste. Tu corazón seguía de piedra. O decías que sí, ibas a la iglesia, pero seguías viviendo igual. Eso es lo más duro, es lo más difícil. Otra vez Henriksen nos da esta ilustración, me encanta esta ilustración, dice: sin embargo, el término destituido tiene un uso corriente en el vocabulario militar que nos puede ayudar, con las limitaciones que tiene toda ilustración. Cuando un general es destituido, entendemos que ha perdido su jerarquía, su ubicación en el escalafón militar, su participación en la institución que representaba, su influencia y mando sobre otros. Además, pierde todos los beneficios que gozaba como miembro de esa institución, y también se le prohíbe usar el uniforme que lo identificaba. Siguiendo la analogía, no ha alcanzado lo que se esperaba de él. Se ha quedado atrás en la persecución de los objetivos propuestos. En síntesis, al ser destituido, el supuesto general ha quedado alejado de la gloria de esa institución de la que había participado anteriormente. Qué difícil, qué duro es esto, porque ser destituido de la gloria de Dios es algo espantoso. Es lo peor que le puede pasar a una persona. ¿Qué significa que el humano sea destituido de la gloria de Dios? Tenemos que entenderlo. Y para entender esa diferencia o esa situación que le pasó, tenemos que remontarnos al pasado. ¿Cómo fue creado Adán? ¿Cómo era Adán en ese tiempo? Fue creado a su imagen y semejanza. Les he platicado que Adán en ese tiempo tenía un cerebro, una mente privilegiada, al 100% de su capacidad, lo cual nosotros tendremos un 6%, un 3% y menos 3 aquellos que son adictos o alcohólicos. Ellos llegan a tener más abajo el nivel de conciencia. Pero un hombre que, como Adán, le podía poner nombre a las especies, diferentes nombres a los animales. Imagínense recordar a 39,000 especies distintas y saberse su nombre, y aparte el de hembras, porque no nada más eran los machos. Era una capacidad en su mente impresionante. Y ahí es donde podemos ver que no nada más tenía eso, sino que tenía los atributos comunicables de Dios. Eso es ser hechos a imagen. Tenía también que podía razonar. Los animalitos no pueden razonar, no tienen conciencia. Poseemos intelecto, poseemos voluntad y emociones. Y Adán era bueno, no tenía pecado, así había sido creado.
Entonces se perdió en el momento de la muerte espiritual, cuando toman del fruto prohibido. Por eso les dice: si comes de ese fruto te vas a morir, ciertamente morirás. En el momento que mueren espiritualmente, se rompe y se destituye de la gloria de Dios esa persona. Y eso fue lo que nosotros heredamos, esa muerte espiritual, destituidos de la gloria de Dios. Entonces se pierde todo esto, aunque sigue con la imagen deteriorada de lo que era Dios. Pero ya sus atributos, esos atributos comunicables, no pueden ser desarrollados en la vida de esa persona. El hombre perdió la gloria, perdió el brillo que Dios había puesto en Adán. Perdió ese brillo completamente, y nosotros heredamos esa falta de brillo en nuestra vida. Por eso el pecado provocó la destitución de la gloria de Dios en nuestra vida. Y Dios quiere que lo recuperemos, que podamos verdaderamente vivir bajo la gloria de Dios. Pero eso es lo importante. Por eso vamos a ver el tercer punto, que la justicia de la fe es gratuita. Dice, en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí por primera vez en la carta a los Romanos, el verbo justificar es usado en un contexto positivo. Anteriormente no se veía esto. Aquí el apóstol Pablo ya está hablando a fines de manifestar la justificación por la fe. Solamente puede haber eso. Yo en una ocasión escuché a no era predicador, porque no podemos considerar que alguien que no está predicando la palabra de Dios, sino que está compartiendo algunos versículos, dijo la tontería más grande que he escuchado en mi vida, ¿verdad? Que lo que se llama el universalismo. Dijo, todas las personas al final, como Dios es bueno, se van a salvar. Todas las personas que estamos aquí nos vamos a salvar. Y eso es algo que está la gente creyendo continuamente. Y no vemos que eso es un gran engaño. Y lo peor que pudo decir esta persona fue decir, y estoy orando para que Satanás y sus ángeles caídos se salven también. Imagínense la locura de la doctrina. O sea, una doctrina pésima, sin entendimiento de lo que dice la Biblia. Porque eso no es cierto, sino la Biblia estaría equivocada. Lo que escribió, lo que mandó escribir Dios a través de su inspiración, estaría equivocado. Entonces, fíjense, la definición que John MacArthur da de lo que es la justificación, es la mejor que he encontrado. Dice, la justificación es la declaración de Dios que todas las demandas de la ley han quedado satisfechas en beneficio del pecador creyente. ¿Por medio de qué? De la justicia de Jesucristo. O sea, todos nosotros hemos sido justificados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y otro profesor que me cae muy bien y me gusta mucho cómo predica es el profesor Elvis Carballosa. Él dijo, Dios no hace justo al pecador, sino que lo declara justo. Hay una gran diferencia en eso. Él lo declara justo. Entonces es algo maravilloso, porque aquí nos enseña que por medio de la fe es como somos justificados. ¿Tienes fe? ¿Realmente estás viviendo en fe para que puedas ser justificado? Y aquí viene algo importantísimo, que esto es básico, que lo podamos entender. ¿Se acuerdan del librito que les dimos de ¿crees en Dios o le crees a Dios? Y ahí hay una gran diferencia. ¿Qué es creerle a Dios? ¿Qué es entender esto? ¿Qué es? Tenemos que tener una creencia en todo lo pertinente a Dios. Todo lo que concibe a Dios en nuestra vida es lo que debemos de entender como pertinente. ¿Realmente estamos creyendo en Dios en todo lo pertinente a Él? Esa es la pregunta que te tienes que hacer en aplicación hacia tu vida hoy, actualmente. ¿En todo lo pertinente a Él le estás creyendo? Tú pregúntate. Por eso podemos entender que los soberbios y los herejes no le están creyendo a Dios. Los soberbios y los herejes no le creen a Dios. Creen en Dios, dicen que creen. Sí, yo creo en Dios. Pero los soberbios hacen lo que se les pega la gana, viven en una absoluta rebeldía ante su ley, ante sus principios, ante lo que Él dice. No les interesa vivir como Dios dice. Esos son los rebeldes, los soberbios. Pero ¿quiénes son los herejes? A ver,
hay que preguntarnos, porque ven en las obras de la carne que dice que hay herejes, ¿verdad? ¿Quiénes son los herejes? Fíjense lo que dice Lutero. No lo digo yo, lo dice Lutero. Y aquí es donde ustedes se van a calificar. ¿Cómo habrían de creer en Cristo los que eluden a los superiores de la iglesia? Se niegan a oír su palabra y en cambio siguen sus propias ideas. ¿O será que creen que Cristo nació y padeció, pero no creen a quien se lo enseña? En tal caso, ¿está dividido Cristo? Porque por un lado creen en Él y por otro lado lo niegan en ninguna manera, sino que al proceder así niegan al Cristo entero, porque no es posible negarlo y al mismo tiempo confesarlo. A mí me da tanta tristeza a veces escuchar herejías. Y una herejía no es nada más hablar mal de la palabra, es hablar mal de las autoridades de la iglesia. Cuando tú escuchas a una persona estar hablando mal de un líder, de una autoridad de la iglesia, ese es un hereje. Y cuidado, cuídate de los herejes, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y si tú caes en el juego de la murmuración en contra de cualquier autoridad de la iglesia o de su familia, a mis hijos los han hecho pinole. De mi esposa han hablado pestes, de mí ni se diga, de los otros líderes ni se diga. ¿Por qué será? ¿Será porque hay herejía? ¿Será porque hay soberbia? ¿Qué es lo que pasa? Yo, sinceramente, yo tengo mucho respeto por la autoridad, porque he entendido esto. Yo respeto a mi autoridad al máximo. Yo no puedo estar hablando mal de mi autoridad. ¿Por qué hay personas que sí pueden hacerlo? Por herejes. Porque no han entendido la profundidad de creerle a Dios. El creerle a Dios significa esto: en todo lo que estamos hablando pertinente a Él. Si Dios ha dicho, respeta a las autoridades, busca no hablar mal de las autoridades, es por esto. Porque Él sabe que en ese momento le estamos creyendo al Señor. Y es algo que debemos de ubicarnos como iglesia, es un principio fundamental de respeto a la autoridad. Pero es algo, a mí me han inventado quién sabe cuántas cosas que ni se imaginan. ¿Y todo por qué? Pues porque no les gusta la disciplina, no les gustan cosas que se tienen que hacer y que no están de acuerdo con lo que se les enseña. Y entonces obviamente se enojan y empiezan a hablar mal. Pero eso, ¿ustedes creen que sea correcto? Porque aquí está, la palabra lo está diciendo. Justificación. ¿Qué es justificación? Y ahí es donde tenemos que entender varios puntos. Primeramente, es un don de Dios. No es algo que tú puedas tomar por ti mismo, es un regalo. Un don es un regalo. Es el producto de su gracia. Es gratuita. No es por obras para que nadie se gloríe. Es lo opuesto a la condenación. Es lo que priva al hombre de toda causa de jactancia, para que no se gloríe, para que no se jacte de que, yo me acuerdo cuando yo decía, no, es que yo busqué a Dios. Soberbio que era. ¿Cómo vas a buscar a Dios tú? Dios te buscó a ti, porque tú estabas muerto en tus delitos y pecados, tú no podías buscar a Dios. Entonces Dios te buscó a ti, apropiada también por la fe, siendo esa fe misma un don de Dios. Ahí está. Gracias. Apropiada por la fe, siendo esa misma fe, siendo esa fe misma un don de Dios. Fíjense, eso es importantísimo. Cuando vemos gratuitamente por su gracia, ¿saben de dónde viene esta palabra? Del griego, quiere decir gracia, bondad, misericordia, estimación, favor, expresión de bondad. Es un regalo que no merecíamos ninguno de nosotros. Su gracia es por un regalo que está diciendo, te escogí, te elegí a ti, y quiero darte de mi favor para que puedas estar en mi gloria. Es algo maravilloso cuando lo vemos así. Aquí otra vez podemos ver un comentario de MacArthur que dice, la justificación es un regalo gratuito y generoso que Dios otorga al pecador arrepentido que cree. Fíjense, dos puntos importantísimos: al que se arrepiente de sus pecados y que cree en el Señor Jesucristo. ¿Estás arrepentido de tus pecados? ¿Estás creyendo en la obra del Señor Jesucristo en la cruz para poderte llevar a esa justificación? ¿O sigues viviendo como tú quieres? No hay arrepentimiento. El fruto verdadero de arrepentimiento es decir, estaba haciendo, pero lo dejo de hacer. Aunque me encanta, me gusta, el pecado me fascina. ¿A quién no le gusta el pecado?
para orar por mentirosos. A todos nos gusta el pecado, a todos, pero lo dejamos de hacer. ¿Saben por qué? Por amor a Él, porque le creemos, porque nos arrepentimos, porque Él dice, niégate a ti mismo. Pero cuando nosotros no nos negamos a nosotros mismos, quiere decir que quiero seguir mi propia vida. Y dice la palabra, el que quiera ganar su vida la perderá. El que la pierda por causa mía la hallará. Y esa es la diferencia. ¿Quieres seguir viviendo como quieres? Está bien, pero entonces quiere decir que no hay arrepentimiento. Y vean lo que sigue diciendo MacArthur. Dios otorga al pecador arrepentido que cree sin conexión alguna con méritos u obras del ser humano. No hay manera de que el ser humano, por sus propias obras, logre algo. En razón de su gracia, Dios nos concede lo que merecemos. Por eso dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos para que nadie se gloríe. Y también podemos entender que esa gracia nos está dando algo, no nos está pidiendo nada a cambio. Fíjense, eso es la bendición más grande. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos extraviados de la fe, estábamos sin la gloria de Dios, y Él no nos pide nada. Simplemente Él nos eligió por su soberanía perfecta. Si tú lo rechazas, es tu problema. Pero si tú le crees al Señor, en ese momento estás recibiendo de su gracia, de su dádiva. Esa gracia, ese don perfecto que tiene Dios únicamente para darnos de su favor. Si tú quieres rechazarlo, estás en tu derecho de hacerlo. Es tu voluntad la que está decidiendo hacerlo. Pero vean esta bendición tan tremenda que Dios nos está dando por la redención que es en Cristo Jesús. Que Él fue a morir a esa cruz, Él fue a entregar su vida, entregó para ser latigado todo su cuerpo, para sufrir ese calvario tan tremendo sin merecerlo, para poder pagar por tu vida. ¿Y tú qué sigues? ¿Qué estás haciendo en este momento? A pesar de haber llamado, a pesar de haber sido recibido ese llamado, tú te estás resistiendo a Él en desobediencia. Yo les puedo decir de mí, a mí me ha costado trabajo dejar el pecado, porque me gustaba, me fascinaba el pecado. A lo mejor a ustedes les gustaba, a mí me fascinaba. Pero sin embargo yo dije, amo a Cristo con todo mi corazón y dejo el pecado. Lo dejo, que me gusta. ¿Por qué? Porque le estoy demostrando mi amor a Él, mi fidelidad a Él, mi lealtad a Él. Esa es la diferencia. Dios, eso es lo que busca de nosotros, que esa fe que Él ha puesto en nosotros sea desarrollada para que su gloria sea manifestada en nuestra vida. Esa es la gran diferencia. El dejar de vivir como yo quiero, a mi gusto, por amor a Él. Porque su sacrificio fue tremendo. No fue algo tan chiquito, ¿verdad?, como pensamos. Por eso dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él dice que después de haber estado muertos, y esto me encanta porque me tuve que meter un poquitito a los antecedentes en hebreo, de ver qué palabra hablaba de esa redención. Y la redención solamente aparece una vez en el Antiguo Testamento, con una palabra que se llama tú, que quiere, ahí lo podemos ver en Daniel capítulo 4, versículo 34, y que yo me identifico totalmente con esto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le pasó a Nabucodonosor? Nabucodonosor se exaltó a sí mismo, se engrandeció a sí mismo, pensaba que era lo máximo y se enajenó mentalmente. Terminó como un animal en 4 patas, comiendo pasto, como si él se creía que era un animal, que era un buey. E iba caminando por la calle, por el terreno baldío donde vivía, y se perdió 7 años de su vida muerto en su cerebro, enajenado mentalmente, como loco. Yo estuve así, yo me sentí enajenado mentalmente. No sé cuántos de ustedes les pasó eso, pero como loco. Hoy me pongo a pensar y digo, pero ¿cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía pensar este otro? ¿Cómo podía reaccionar de esa manera? Y ahí es donde vemos cómo a este hombre, hasta el final de esos 7 años, le viene en la mente algo especial y dice, al fin del tiempo mi razón me fue devuelta. Eso exactamente es lo que está hablando como redención. ¿Cuántos de nosotros estábamos locos en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes? Lo mismo que Nabucodonosor. Y ese mismo término se aplica para nuestra vida.
Estábamos locos.